Pero yo creo que de verdad estamos viviendo momentos históricos. Y en estos momentos es totalmente vital defender de palabra, también en la práctica, cuestiones como el derecho a decidir, como el no a la guerra, pero sin decir no a la OTAN no hay no a la guerra. Tenemos que rechazar el imperialismo, las injerencias. Tenemos que estar con los pueblos. Hoy mismo, a estas horas, habrá gente que estará concentrada delante del Ministerio de Asuntos Exteriores, que había convocado una concentración con el lema de OTAN no bases fuera. Y también, además de Jaldía, nos falta otro compañero, nos falta Alfonso Ortega, Alford, porque ser joven y de barrio obrero no es un delito, es más, es un orgullo y decimos que viva la lucha de la clase obrera, y decimos también que viva la juventud rebelde, organizada, comunera, como la que tenemos aquí en el barrio, con la asamblea de jóvenes de Hidalgo en respuesta. Vosotros, jóvenes, sois futuro. Y decimos que nos falta Alford porque defender los derechos laborales, defender los derechos de todas y todas, porque huelga en general no es delito. Y lo que sí que es un delito es que solo haya recortes y represión para la mayoría social. Que solo haya recortes, represión o guerra para los problemas que son de naturaleza política. Y decimos también Alford libertad porque una izquierda que no es solidaria, que no responde a la represión, tampoco es izquierda. Y creo que Unidad Popular tiene mucho trabajo que hacer en este sentido, de dar apoyo, de dar respaldo, de ser altavoz de las luchas en la calle, del movimiento popular y los movimientos sociales. Y por supuesto también lo que nos faltan son muchas mujeres. Mujeres que han sido asesinadas por el hecho de ser mujeres. Porque sí, el machismo mata y las mujeres sufrimos todos los días de nuestra vida lo que es la desigualdad, lo que es la discriminación y lo que es un sistema tan injusto como es el sistema patriarcal. Y una izquierda que tampoco es feminista, tampoco es tal cosa, no es izquierda. Una izquierda o es internacionalista, o es solidaria, o es feminista, o no es izquierda. Pero aparte de los que nos faltan, estamos muchos y muchas. Como ha dicho la compañera Fátima al presentar, efectivamente estamos viendo que en un montón de actos se está llenando, que la gente quiere estar, que la gente queremos participar, que la gente queremos tomar decisiones. Y yo estoy muy a gusto, porque creo que este es el proyecto en el que estoy. En un proyecto que nace de la calle, de los barrios, de los pueblos, con la gente, con militancia, con compromiso, con lucha, con movilización. Y no lo digo para conformarnos, ni mucho menos, porque tenemos mucho trabajo por delante. Necesitamos más organización, necesitamos más lucha, necesitamos más compromiso, necesitamos más movilizaciones, necesitamos acumular más fuerzas de izquierda, necesitamos más unidad popular. Porque así es como se gana, así es como hemos ganado batallas, porque sí, luchando se gana. De hecho, luchando es la única manera de ganar. Y como se suele decir en algunas movilizaciones, la lucha es el camino. Y el que diga otra cosa, miente, porque no hay ni atajos ni dietas milagrosas. Nosotras, y yo me he criado políticamente en la calle, digo con orgullo que nosotras nacemos, crecemos y nos multiplicamos en las calles. Y además en las calles es donde vamos a seguir, porque además está muy a gusto. Y además les debe preocupar que estemos en las calles. Si no, no estarían aprobando leyes como la ley Mordaza. De ellas quiere sacarnos, bueno, pues de ellas no nos van a sacar. La calle es el motor de los cambios. El movimiento popular, con las huelgas, con las asambleas, con las manifestaciones, con centros ocupados, con las mareas, con las fiestas populares, es como cambian las cosas. Es así como estamos cambiando las cosas y llevamos mucho tiempo haciéndolo. Rajoy este sábado, no sé si le veríais en una de estas encuestas, en una de estas entrevistas tan estupendas que ha dado con la María Teresa Campos, la del sábado en Telecinco, bueno, pues confesó que en el año 2012 y 2013, de todas las de estas legislaturas, pues que en esos años lo pasó especialmente mal, que estuvo muy preocupado y que lo pasó realmente mal. Y dijo que esto se debió a la importante movilización social que hubo. Y es que la lucha, claro que sirve. Después de años de marea verde, de marchas, de rodeas del Congreso, de un montón de movilizaciones que muchas veces la gente dice, bueno, ¿y en qué queda? ¿Eso para qué vale? Pues claro que vale. A Mariano le ha preocupado mucho. Después es verdad que Mariano continuó diciendo que luego se calmó, que a partir de 2014 empezó ya otra vez a dormir bien. Y explicó que esto se debía a que surgió Podemos. Y que Podemos dijo que había que salir de la calle para entrar en el sistema. Luego, unos días antes, les había dicho eso de, chavales, vais muy bien. Bueno, pues como digo, a nosotros de la calle no nos va a mover nadie.
Y no nos va a mover de la calle nadie, porque la calle somos nosotras y nosotras. Son nuestras, nos pertenece. De hecho, Unidad Popular lo que vamos a hacer es llevar las calles a las instituciones para acabar con este régimen de miseria. Así que, querido Rajoy, querido Partido Popular, querido Felipito VI, que esperamos que te convirtamos en Felipe VI el breve, si lo pasasteis mal en 2012 y 2013, prepararos, porque con Unidad Popular lo vais a pasar muchísimo peor. Vamos a dejar de ser nosotras las que sufrimos. Y tengo que decir que Unidad Popular no vamos a ganar las elecciones, pero sin duda, Unidad Popular, vamos a tener una importante representación que es muy necesaria, y esto es importante que lo traslademos. Unidad Popular da un referente político y electoral a amplios sectores populares. Un referente que es de izquierdas, sí, claramente, de izquierdas y rupturista. Y en el contexto que estamos actualmente, de escalada belicista, de ofensiva neoliberal, autoritaria, patriarcal, solo hay una solución, que es izquierda organizada. Y ahí está Unidad Popular. Lo realmente determinante en estas elecciones es que haya esas fuerzas de ruptura con representación. Porque Unidad Popular va a ser un aporte para el proceso destituyente y también para los procesos constituyentes. Lo que necesitamos son proyectos que hablen claro, proyectos como Unidad Popular, que digan que la monarquía no es democracia, sino que es dictadura y corrupción, que digan no, que defiendan la educación 100% pública, que digan que nuestra salud no está en venta, el derecho a decidir, el aborto fuera del Código Penal, que la crisis la paguen los capitalistas, el laicismo, la función social y no especulativa de la vivienda, la adopción en pago, la memoria histórica, no a los CIES, no a la ley Mordaza, y que lo llaman democracia y no lo es. Unidad Popular es una herramienta útil en la lucha por el cambio de régimen. Esa es nuestra batalla y esa va a ser también nuestra victoria, los procesos constituyentes y la ruptura democrática con este régimen de una vez. Y por eso que Unidad Popular tenga un grupo propio es importante. Pero que Unidad Popular tenga grupo propio no es solo importante para ella, para nosotros, para Unidad Popular. Que lo tenga es sobre todo importante para la gente, para los barrios, para los pueblos, para la mayoría social, para el movimiento popular. Porque puede ser su altavoz, debe ser su altavoz y su arrope. Y con un grupo parlamentario propio será más altavoz y más arrope. Unidad Popular es un voto útil. Unidad Popular es un voto, sobre todo, necesario. Y por supuesto no vamos a tener ni alfombras rojas ni focos. Evidentemente el régimen no pone un micrófono a quienes queremos romper con él. Tienen muy claro lo que somos y lo que queremos. Yo a veces creo que lo tienen hasta más claro que nosotros. Tenemos que confiar mucho más en nosotras y nosotras mismas, en nuestras capacidades, en lo que somos, en lo que queremos, en lo que hacemos y en lo que ya estamos haciendo. Llevamos mucho tiempo haciéndolo. Porque efectivamente, como dice el spot, venimos desde muy lejos. Llevamos mucho tiempo. Y lo que llevamos es un país nuevo en nuestros corazones, que es el que vamos a avanzar hacia él. Y algunos quieren que el centro sea Podemos, pero para mí no es cuestión de si podemos o no podemos. Porque en Unidad Popular tenemos muy claro que sí se puede. Para nosotros la cuestión clave es si se quiere y si se hace. Nuestra seña de identidad es queremos y hacemos. Esa es la clave, esa es la seña de identidad. No sé si os acordaréis que cuando empezaron los scratches, con el 15M, con la PA, se sacaban dos circulitos. Había uno verde que llevaba la palabra sí se puede, pero había uno rojo que recordaba, y que debemos recordar, y recordar a muchos ahora, que decía pero no quieren. Y eso es lo fundamental. Y por nuestra parte, Unidad Popular queremos, Unidad Popular podemos, Unidad Popular hacemos y más que vamos a hacer. De lo que pasó en Grecia y con Syriza hemos tenido que sacar una lección. Y esa lección es que no basta con la buena voluntad. Hay que tener un proyecto propio, político, un proyecto político de izquierdas, pero también la voluntad y la capacidad de llevarlo a cabo. Y esto va a pasar por confrontar. Porque las alternativas las hay, claro que las hay y las tenemos. Ana Botín, del Banco Santander, cobra 101 veces el salario de un empleado medio de su banco. Francisco González, del BBVA, cobra 79 veces más. Y estará el Banco Popular, y Ferrovial, y Repsol. Pero quizás el great speech, que además se ha nombrado mucho en la campaña, es el presidente de Iberdrola. En el año 2013, solo de sueldos, sin tener en cuenta otro tipo de aportaciones,
recibió el equivalente a 824 salarios mínimos. Esto es, una persona recibió lo mismo que 824 personas. ¿Y alguien cree que el presidente de Iberdrola, que cobra esos más de 4.000 euros al día, cuando el salario mínimo es de 647, va a dejar de cobrar eso? ¿Va a renunciar a sus privilegios y al sistema del que forma parte y que también le cuida porque se lo pidamos por favor? Bueno, yo creo que no. Yo creo que eso más bien tiene un nombre y es lucha de clases. Los desahucios, el trabajo precario, pensiones de miseria, recortes en dependencia, privatizaciones. Mientras 130 banqueros responsables de la crisis, que crisis solo hay una y es la nuestra, cobran 2.400 euros al día. No es problema de dinero, es problema de voluntad política. Y es que la política no es neutral. Nos hablan de expertos, de tecnócratas, de gente muy formada. Sí, efectivamente. Lo que se les olvida decir es que lo que están formados y lo que son expertos es en oprimir, en explotar, en saquearnos. Y es que o hay ruptura, o hay procesos constituyentes, o no hay cambio. Y por eso insistimos tanto en esta idea. Nosotras tenemos proyecto político, voluntad y capacidad de llevarlo a cabo. Un proyecto que es posible, totalmente realizable. De hecho, hay compañeros y compañeras que han hecho un trabajazo estupendo, sumando, cuadrando, proponiendo y haciendo una propuesta que es totalmente realizable. Ya, pero ya si hay ganas. Y eso es precisamente lo que no quieren que vivamos. Y a veces no quieren que lo vivamos ni siquiera dentro de nuestras cabezas, haciéndonos creer que somos utópicos, que queremos cosas imposibles. Bueno, pues imposibles, nada. Y para ello, como decía, y como comentaba Tijo, no vamos a tener ni focos ni alfombras rojas, pero sí que tenemos una mochila. Y Tijo decía que esa mochila no pesa porque la llevamos entre todos. Es que esa mochila no pesa. Esa mochila lo que hace es empujarnos para adelante. Esa mochila nos impide traicionar a nuestra gente, a nuestro pueblo, porque somos pueblo y porque somos esa gente. Porque esa mochila está llena de compañeros y compañeras, de dignidad, de principios, de lucha, de experiencias. Y esa mochila va siempre en plural, en somos y no soy. Porque Unidad Popular es un proyecto colectivo, esa es nuestra fuerza. Unidad Popular es además un proceso que sigue y un proceso que se plantea sin exclusiones. Esto está abierto, aquí está bienvenida toda persona que quiera unirse a la lucha por la ruptura con este régimen. Porque lo que queremos es democracia y no francocracia en este Estado que es auténticamente demofóbico. Tiene miedo a la democracia. Y bueno, dicen que hay gente indecisa. Yo la verdad es que no me lo explico. En nuestro caso, en nuestro pueblo, en Castilla, yo creo que solo podrán tener dudas quienes quieran todavía 3 tazas más de régimen y estén dudando en si quieren un régimen con más mordaza, en si quieren un régimen que ahora se pone un lazo muy mono, si quieren un régimen que dice no ser régimen, pero que al fin y al cabo es régimen, régimen, régimen. Pero quienes somos de izquierda, quienes queremos cambiar las cosas, y hablo de cambio y no de cambiazo, solo tenemos una opción. Solo hay una opción por la ruptura. No hay dudas. Y es que la diferencia, pese a que algunos insistan mucho, no es vieja política, nueva política, sino que la diferencia está en reforma, en seguir con este régimen de miseria y de explotación, o ruptura, una ruptura que tenemos pendiente desde hace demasiado tiempo. Como digo, y ya para ir terminando, para la ruptura solo hay un único voto útil y muy necesario, y es el de Unidad Popular. Pero sobre todo para la ruptura, lo que hay son personas útiles y personas muy necesarias. Y por eso no solo os quiero pedir el voto, os quiero pedir a vosotros y vosotras. Porque sin vosotros, sin vuestras manos, sin vuestros corazones, sin vuestra inteligencia, sin vuestra aportación, no habrá cambio. Lo que os pido es que hagáis esa más unidad popular que necesitamos. La historia es nuestra y la hacemos los pueblos. ¡Venceremos, compañeros! Voy a presentar a Carlos Sánchez Mato. Es concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid y concejal presidente de nuestro distrito, creo que todos le conocéis. Miembro de ATAC de Madrid, de la que ha sido coordinador. Participa en la plataforma por una banca pública y en la plataforma por una auditoría ciudadana de la deuda, además de muchas cosas más. Aunque él dice que es de Aluche, nacionalista de Aluche, le hemos adoptado en Vicálvaro y no vamos a dejar que renuncie fácilmente a esta afiliación.
El jueves pasado, en el último pleno ordinario, los vocales vecinos del PP reprochaban a Carlos que no viviese en Vicálvaro, que no podía tener ese sentimiento afectivo que solo a través de la inscripción en el censo parece que se puede alcanzar. Y se lo decían aquellos que en los últimos 25 años han estado al servicio de los dictados patrióticos de alcaldes y concejales que han resuelto la política del distrito en despachos, al margen de nuestro barrio y de nuestras necesidades. Se lo decían aquellos que han puesto todas las trabas imaginables a la participación democrática de los vecinos en esta institución que tanto dicen amar. Se lo reprochaban los que han venido castigando a los barrios periféricos y de mayoría trabajadora con fuertes recortes de inversiones y grandes dosis de marginalidades de las instituciones. Lo han dicho los mismos a los que hemos tenido que arrancar con nuestras luchas y movilizaciones los derechos y los servicios para esos barrios que tanto aman. Aquí en Vicálvaro sabemos algo de ese exceso de amor que acaba ahogándonos en sus brazos. Carlos lleva 6 meses en este distrito y desde ese desapego ha conseguido ya hacernos partícipes de importantes decisiones. En lugar de aplicar la regla de gasto Montoro, por la que el presupuesto se hubiese reducido en un 23%, se ha ocupado de traer un 16% más de presupuesto que el año anterior para este distrito. Con él se ha aprobado ya y se van a poner en marcha reivindicaciones históricas del distrito, de las que además los vecinos vamos a poder hacer un seguimiento trimestral. Disimula su desafecto manteniendo una relación directa y asamblearia con los trabajadores de la Junta, sentándose a dialogar con las asociaciones vecinales y escuchando los problemas del barrio desde la participación directa de los vecinos en los plenos. Carlos nos demuestra a diario que hay otra manera ilusionante, participativa, honrada y efectiva de hacer política. Aprovecho y os animo a que asistáis a los plenos que se hacen el segundo jueves de cada mes en el Centro Cultural El Madrone. Os aseguro que trabajar con Carlos y pertenecer a su misma organización política es un gran honor que nos hace sentirnos muy orgullosas desde sus compañeras. Os dejo con Carlos Sánchez Mato. Bueno, iba a decir que no merezco las palabras y todo eso, pero la verdad es que hoy me vienen bien. Reconozco que hoy hemos experimentado de manera consciente lo que es la unidad popular en el sentido mejor del término y también en el peor, ¿no? Porque también el fuego amigo, venía comentándolo en el coche con Esther y con Alberto al llegar, el fuego amigo hay veces que te hace incluso llegar a cuestionar si de verdad estamos en el camino correcto. En mi caso, me hace cuestionarme ese tema un microsegundo, porque claramente estamos en el camino correcto, incluso con el fuego amigo, incluso con todas las penalidades que nos hacen pasar nuestros compañeros y compañeras de viaje, y me imagino que a ellos les pasaba lo mismo con nosotros y nosotras. Seguramente es un sentimiento compartido, pero es verdad que dentro de la heterogeneidad que tenemos en Ahora Madrid, creo que estamos en el camino correcto, y esa unidad popular es algo que vamos a pelear con uñas y dientes, ya digo, incluso en los días en los que a lo mejor apetecería algún que otro exabrupto. Creo que hay algunos elementos que yo creo que son importantísimos en esta campaña que estamos desarrollando. La compañera Elena ha hecho tal análisis rápido del programa que nos ha podido dejar incluso sin argumentación, pero yo creo que algunas cosas yo creo que sí que puedo aportar en esta tarde. En primer lugar, lo importante que son este tipo de campañas electorales, que hay gente que se empeña en denostar. O sea, eso de los actos políticos, eso de la sociedad movilizada, eso de la militancia organizada haciendo actos y no solo actos pues de tipo de estar sentados escuchando a unas personas que llegan y cuentan determinadas historias relacionadas con un programa, sino también eso, como decía, la sociedad organizada buscando algo más que el voto, porque en nuestro caso vamos mucho más allá. Y lo sabéis todas y todos los que venís a los actos de Izquierda Unida Popular. Creo que de forma expresa Rosa me ha dicho que ejerzo de manera consciente y además de manera habitualmente teniendo que señalarme como tal, como militante de Izquierda Unida dentro de esa organización y con todas las dificultades que comporta el pertenecer a una organización a la que nos han cargado una mochila y nos han cargado una mochila de una forma en ocasiones
con todos los tintes negativos y olvidando los elementos que, por ejemplo, en un vídeo como el de campaña se ponen de manifiesto. Claro, en una campaña electoral el elemento más positivo y que yo estoy disfrutando especialmente en esta campaña en la que me ha tocado participar de manera más activa, seguramente por el hecho de ser cargo público y todo lo relacionado con eso, me ha tocado ver cómo realmente hay un trabajo absolutamente alucinante por parte de la gente que organiza actos y se está pegando el gran curro desde la situación de trabajo de hormigas, ¿no? que es el fundamental para que esto pueda salir bien. Y el trabajo en esta campaña, si cabe, ha sido, yo creo que mucho más merecedor de aplauso que el de otras campañas electorales. Ya digo que yo a lo mejor esta la he vivido todavía más de cerca que en otras ocasiones en las que he asistido a muchos actos, pero a lo mejor no con tanto protagonismo. Y quizá eso me hace ver en esta campaña la necesidad de agradecer a una militancia, por supuesto no solo de Izquierda Unida, pero evidentemente yo conozco más las personas de Izquierda Unida que han trabajado y que están trabajando en un entorno especialmente hostil para hacer llegar nuestra voz a la gente que evidentemente nosotros pensamos que lo necesitan. Yo quiero pedir un aplauso no para mis palabras, sino para esa militancia de mi Álvaro, pero de otros muchos más que se están llegando a la campaña de número enorme. Claro, hay momentos en los que eso tiene un efecto muy llamativo. O sea, yo qué sé, el acto de ayer de Alberto, pues que emocionó a muchos y a muchas con la avalancha de personal y tal. Y hay otros actos en otros sitios pues, que son menos mayoritarios, pero que conllevan un esfuerzo similar. Y ya digo que es fundamental que agradezcamos a esa militancia organizada el trabajo que hacen. Pero no solo por el hecho de lo que supone eso en campaña electoral, sino porque eso es elemento catalizador de lo que tiene que ser el día después. Porque de poco nos valdrá un planteamiento o una maquinaria si solamente busca el ámbito y el objetivo únicamente electoral. Vamos muchísimo más allá, frente seguramente a organizaciones políticas que están planteadas y diseñadas como mecanismos puramente de obtención de votos. ¿Y por qué nosotros y nosotras hablamos de que vamos más allá? Pues vamos más allá, entre otras cosas, porque este planteamiento que perfectamente ha explicado Elena, rupturista y de transformación, no se consigue solamente con alcanzar 5, 10, 15 o 20 o 50 diputados y diputadas. Eso es una pequeña parte de la historia. Por eso, precisamente, Elena hablaba de acción absolutamente imprescindible para el objetivo real que pretendemos alcanzar las formaciones que de verdad nos llamamos de izquierdas y presumimos de ello. Porque la transformación social no solo, y desde luego, el lugar no va a ser desde el que se alcance en las instituciones. Las instituciones son una parte de la historia, pero esto no se va a arreglar en el Parlamento. Esto no se va a arreglar en los ayuntamientos, esto no se va a arreglar en diputaciones, no se va a arreglar en comunidades autónomas. No hay atajos. Hay algunas que han sacado a la gente de la calle con la idea de que simplemente con el ejercicio, por supuesto maravilloso, y que a muchas generaciones les ha costado sangre, sudor y lágrimas conseguirlo, de depositar el voto. Eso, como digo, es solo una pequeña parte. Y nosotras y nosotros sabemos que solo la movilización conseguirá claramente modificar los patrones de conducta que en el momento actual existen. Porque todavía podemos pensar en programas muy elaborados, y este ha sido muy elaborado. Pero hay cosas incluso que me permito dentro de la participación en la elaboración de decir que no comparto, pero es un programa abierto. Sí, no, somos tan libres que digo, yo creo que tendríamos que ir más allá y más deprisa. Pero compartimos lo suficiente en ese ADN del programa como para decir que vamos muy lejos con ese programa. Pero, compañeras, compañeros, que es un programa electoral, que la gente, la gran mayoría de la gente, incluso es incapaz de pasar de la primera página ante la aluvión de información que tiene. Bueno, pues nosotros lo podemos resumir de manera muy sencilla. Es pan, es trabajo y es techo. Y además es una cosa, es iniciar los juegos a la hora de tomar sus decisiones en el momento tan complicado que tenemos. Al final se trata de tomar opción. ¿Con quién narices, con quién cojones estamos? ¿Con los que explotan o con los explotados? No hay más discurso que ese. Y esa es la decisión que hay que tomar. Esta tarde se nos daba una circunstancia muy curiosa. Es muy localista, pero en el Ayuntamiento de Madrid, pero creo que
la puedo contar. Hemos lanzado una campaña porque el partido este que ya llamarse Ciudadanos y ya tiene, debería tener o debería obligar a algo, ¿no? Bueno, pues Ciudadanos ha hecho una enmienda a la totalidad a los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, evidentemente en contra de los ciudadanos de Madrid y de las ciudadanas de Madrid, porque plantea que lo que hay que hacer es subordinar el gasto social al pago de la deuda. Y lo dicen con toda tranquilidad. Y Begoña se ha cabreado con nosotros porque hemos lanzado una campaña en redes sociales diciendo que son culpables de ir en contra de los ciudadanos y ciudadanas de Madrid. Y dice que, bueno, que a lo mejor estamos siendo muy duros con ella, ¿no? Poco duros somos, evidentemente, porque nos conformamos con una puñetera campaña en las redes sociales. Y habría que estar alrededor de la sede de Ciudadanos, que está en una calle muy céntrica de Madrid, ahí pidiendo explicaciones y metiendo miedo, en el mejor de los sentidos. Hay que presionar. No vamos a conseguir este tipo de actuaciones simplemente por aprobar presupuestos. No, hace falta algo más. Hace falta de verdad que sean conscientes de que estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias en la combatividad social, que hemos elegido claramente bando, que hay conflicto y sabemos que lo hay, y como lo hay, nosotros elegimos. Hay otros que también lo han hecho. Lo que pasa es que prefieren decir, como por ejemplo la compañera de Ciudadanos, que no hay lucha de clases. Claro, dice que no hay lucha de clases. Pero ella plantea claramente y toma partido por una de ellas. Y nosotros decimos, hay conflicto y sabemos que tú estás enfrente. Y además que no estás sola, que estás al lado de la condesa, marquesa Esperanza Aguirre. Claro, evidentemente sabemos que está a su lado. Desmontemos sus mentiras y votemos en consecuencia. Y no nos conformemos simplemente con el voto. Como decía antes, movilicemos a la sociedad, porque es la única forma de que realmente las conquistas sociales se puedan producir. De hecho, eso de mirar hacia atrás, y eso que indica perfectamente el vídeo de campaña y bueno, pues los recuerdos de otros vídeos maravillosos que se han hecho en campaña electoral haciendo referencia a ese mismo efecto, eso de mirar hacia atrás y ver las conquistas sociales no es un tema que yo creo que nos tengamos que poner como objetivo en campaña pues para echar una lagrimita o para recordar, joder, lo valientes que fuimos en tal momento, porque no. Es simplemente para tomar impulso y lanzarnos hacia adelante. O sea, nada de nostalgia. Las luchas del pasado ya no nos valen, salvo para tomar fuerzas para las luchas de mañana. Y eso es lo fundamental. Pero si los vídeos nos resultan graciosos, emocionantes y simplemente nos hacen convertirnos en unos nostálgicos más, no cumplen el efecto que buscamos poniéndolos en las campañas electorales. Tenemos que superar el nivel de atonía que socialmente les interesa a los que más mandan, a los que de verdad gobiernan, a los que de verdad tienen el poder en este Estado español y en la Unión Europea. Pues tenemos que salir de esa atonía. O sea, con encefalograma plano esto no va a cambiar. Y con un Parlamento, ya sea con 4 fuerzas políticas o sea con 12, en el que lo que haya sea normalidad, no le va a ir mejor a la clase trabajadora. Tenemos que revolucionar el motor. Tenemos, en algún caso, y yo creo que incluso en este lugar, me parece que hablé de subir la temperatura de la caldera. Es imprescindible. No podemos conformarnos simplemente con obtener, por ejemplo, un grupo parlamentario. Eso se lo dejamos a Podemos. Con todos los respetos a los compañeros y compañeras de Podemos, con los que habrá que hablar más adelante. Pero está claro que no nos podemos conformar con un determinado número de votos y ya está. Y simplemente para mantener la situación. Porque nosotros estamos hablando de transformación. Estamos hablando de un programa que se basa en los principios. Estamos hablando de que no nos conformamos con fichajes como si fuera esto el mercado del fútbol. Si estamos hablando de eso y nos lo creemos, si nos lo creemos, tenemos que ir muchísimo más allá. Tenemos que ir un paso más allá que avance más pasos en esta situación actual. Porque la audacia, en este caso, es obligada. Y porque, sobre todo, ¿qué tenemos que perder? ¿Qué tenemos que perder si de verdad defendemos a los más excluidos, a los más explotados y a la gente
que no ha encontrado cobijo en las fuerzas electorales triunfadoras, a las que invitan a los programas de las grandes cadenas de televisión. ¿Qué tenemos que perder? Si tenemos que defender simplemente a los que no defiende nadie, si tenemos que defender a los que no tienen voz, pues nada que perder, todo que ganar, ni un paso atrás y a conseguir realmente no el mejor resultado electoral, que por supuesto habrá que luchar por él, sino sobre todo la mejor condición, la mejor posición de la militancia organizada para el día después. Y el día después de las elecciones empieza otra vez todo de nuevo. Salud, revolución y vamos a por ello. A mí me toca presentar a Esther López Barceló, que para muchos será muy conocida, pero por si acaso, pues hay que recordar que, bueno, Esther López Barceló es una compañera militante del Partido Comunista y de Izquierda Unida del País Valencià y de profesión arqueóloga, ha participado y ha colaborado activamente en los actos y en las exhumaciones por la memoria histórica de las víctimas del franquismo, algo muy importante que algunos quieren olvidar porque dicen que no hay que reabrir heridas, pero es que en este país nunca se cerraron. Y Esther es una compañera que ha estado dando mucha guerra con este tema, que ha estado en muchos actos por las víctimas del terrorismo, recordando que tenemos muchas cosas que hacer todavía por la memoria democrática de este país. Y bueno, es una compañera que en 2011 consiguió entrar en las Cortes Valencianas y desde allí, desde 2011 a 2015, ha estado dando caña a los corruptos y a toda la gentuza que ha estado expoliando a nuestros hermanos valencianos, concretamente, al igual que aquí hicieron en Madrid, pues la comandilla de Esperanza Aguirre y sus lacayos. Y bueno, qué decir, pues una compañera que es futuro y presente de esta organización, porque es que en esta organización tenemos mucho futuro. Algunos quieren adjudicarse los jóvenes y esto de que somos lo nuevo y demás. Bueno, pues aquí tenemos de todo, porque no nos avergonzamos ni de nuestro pasado, ni de nuestro presente, ni de nuestro futuro. Así que os dejo con Esther y me voy ya. Yo es que soy muy bajita y si me pongo ahí va a ser bastante difícil. Hay que adaptarse a las condiciones materiales como buena marxista en todo momento. Pues bien, muchísimas gracias compañeras y compañeros por haberme invitado a participar hoy aquí. Sé que he sido segundo plato, pero no guardo rencor, Alberto. Soy además ahora en el presente, trabajo como directora de gabinete de la Concejalía de Economía y Hacienda de Carlos. De hecho, ocupo su despacho, estamos en el mismo despacho, con lo cual pasamos todo el día juntos, con lo cual lo que os ha comentado, pues más o menos era lo que podría también haber compartido yo. Así que voy a ser muy breve para que nuestro futuro senador Alberto Arregui nos ilumine a todas y todos con su discurso marxista e inspirador que nos invite a luchar por el socialismo, porque sé que va a ser así. Pues bien, a mí normalmente me gusta mucho en todos los mítines en los que participo hablar de otra cosa que no es tanto el programa, aunque luego me meteré, pero que sobre todo es afrontar que estas elecciones tenemos que hablar del voto fértil. ¿Y por qué tenemos que hablar del voto fértil? Porque los de siempre están hablando del voto útil. Incluso los que no son los de siempre están apelando a lo de siempre, al voto útil. ¿Y qué es el voto útil? Pues el voto útil a mí me parece que es algo estéril. Es un lema muy estéril en este momento en el que votar significa no votar para el día 20 de diciembre y para 4 años y punto. Vamos a votar el futuro de este país. ¿Y por qué vamos a votar el futuro de este país? Porque hemos cambiado de ciclo y lo que ocurra después del 21D va a hablar más del futuro de décadas que de solamente una legislatura. Si hay una izquierda transformadora y real en el Congreso de los Diputados siendo determinante, podremos ser algo así como la CUP en Cataluña, eliminando todo lo que en el término de nacionalismo e independentismo tenga, pero sí como un elemento fundamental a la hora de imponer sobre quién va a posicionarse la balanza, si del lado de los de siempre o del lado de los de abajo, de los trabajadores, como lo queráis llamar.
Y yo creo que esa fuerza determinante tiene que dejar claro que tiene que ser influyente porque va a acción. Compañeros y compañeras, el próximo año se pondrán los cimientos que se han estado labrando todos estos años anteriores y se va a cambiar la Constitución. Y si estamos ahí, será a favor de nosotros o será en contra. Eso será determinante. ¿Por qué van a cambiar la Constitución? Porque ya saben que está absolutamente agotada también para los intereses de los de arriba. Está agotada porque tienen que refundarse, igual que se ha estado refundando el capitalismo estos últimos años. Y por eso tenemos que estar ahí, porque a diferencia del resto de formaciones políticas, nosotros abogamos por un proceso constituyente. ¿Y eso qué significa? Pues que no quiero que las élites vuelvan a decidir mi futuro. No quiero que las élites de los partidos políticos, ni siquiera el mío, elijan por mí. Quiero que todas y todos, que el pueblo pueda decidir en un proceso constituyente de abajo a arriba. Y por eso, porque la Constitución, ya lo decía Thomas Jefferson, y mira que Thomas Jefferson bolchevique, pues creo que no era. Thomas Jefferson decía que las constituciones tienen que servir para los vivos y no para los muertos. Y eso es lo que significa nuestra Constitución. Sirvió en un momento dado, y aquí no voy a hacer ningún tipo de acción crítica destructiva. Los compañeros y compañeras camaradas que se habían jugado la vida en los años anteriores durante el franquismo, en ese momento la correlación de fuerzas volvía a estar de parte de los mismos, porque las élites del franquismo se unieron para adaptarse y en ese momento también éramos menos. Y por eso lo que se hizo fue votar entre democracia y dictadura, y no hubo más. Y por eso, compañeros y compañeras, para recoger el testigo honestamente de aquellos que dieron la vida, ahora nos toca cambiar no solo la Constitución, sino los mecanismos democráticos de este país, para que podamos hablar realmente de una Constitución que nos represente, de una Constitución en la que los derechos, los deberes, las libertades estén fundamentados a través de las realidades y las condiciones del siglo XXI. Apagad el micro porque como me pongáis verde se os oye. Es que lo estoy leyendo. Es que, vamos, ya le oigo que estoy 24 horas ahí, bueno, 24 no, 20, al 4 que duerme, es que me recoge a las 7 menos cuarto de la mañana. Es que no sabéis lo que es trabajar con este señor. Este es un momento de desahogo, de terapia que estáis soportando ahora mismo, pero ya está. Puedes apagar ahí el vídeo. Bueno, como os decía, no puede ser que tengamos una democracia cimentada sobre miles de fosas comunes. Como ha dicho bien el compañero, yo tengo 31 años, pero sin embargo soy una activista por la memoria democrática. Me gusta llamarlo memoria democrática, porque cuando se dice memoria histórica parece que se apele a algo que simplemente sirve para que lo estudiemos, para que lo conozcamos, y prácticamente ni siquiera eso, para que sea algo más bien a modo de documentación. Y no, es que es un elemento de futuro. No puede ser que seamos una democracia y sin embargo seamos la única que no hace caso de la Organización de Naciones Unidas en esa materia. Que todos los países que han pasado por una dictadura, como las dictaduras sudamericanas, después tuvieron una comisión de la verdad y después pudieron hacer una ruptura con la dictadura. Nosotras nunca lo hicimos y por eso ahora mismo todavía tiene que ser un elemento de futuro hablar de que por fin vamos a hacer justicia con un crimen de lesa humanidad que durante 40 años estuvo masacrando a nuestro pueblo, a los trabajadores y a las trabajadoras, a miles de familias que aún hoy tienen que salir en la televisión para decir que quieren seguir hablando de sus muertos porque hasta que no les permitan tratarlos con dignidad no acabará ese crimen de lesa humanidad de producir. Por eso tiene que estar Izquierda Unida, Unidad Popular ahí. Porque es que si no hablamos nosotros de nuestros muertos, no va a hablar nadie de estas fuerzas políticas por ellos. Porque nunca va a ser el momento oportuno. Eso de, ahora no toca, pues efectivamente eso será lo que seguiremos escuchando. Porque si no tocaba hace 40 años, si no toca hoy, ¿cómo va a tocar mañana? Para unas fuerzas políticas que no deben de ser defensas fundamentales. Y compañeros y compañeras, no podemos seguir hablando de un proceso de reforma
forma de constitución sin hablar realmente de que estamos ante una nueva sociedad que se empodera, una sociedad que se organiza de otra forma. Y no es casual que estén acabando con la organización y con la movilización en la calle. No es casual que esta campaña electoral sea la más televisiva de toda la historia de la democracia, sea la que más ha interesado, más bien entretenido a la ciudadanía, a la sociedad, y sin embargo sea en la que por primera vez la izquierda anticapitalista y transformadora no está en los debates, no está apareciendo en las imágenes que todo el mundo puede ver todos los días, y que al mismo tiempo de no aparecer ahí, no haya nadie en la calle luchando aparentemente. ¿Cómo se ha podido producir en paralelo la desmovilización en la calle y el hecho de que en la televisión ahora mismo se haya hecho espectáculo de la política? Eso no es un proceso banal, no es un proceso casual, es un proceso que está teledirigido por los poderes que siguen siendo quienes tienen el poder en este país, porque no confundamos, conseguir el gobierno es una cosa, conseguir el poder es otra, y nosotros necesitamos eso, necesitamos que haya gente en la calle. Y esa unión de la movilización en la calle y de hacer no de la política un espectáculo, sino hacer de la cultura política algo espectacular, es lo que define Izquierda Unida y a Unidad Popular. Y eso se simbolizó ayer cuando tuvo que salir Alberto Garzón a dar un mitin fuera del Teatro de la Latina, cuando la gente que estaba en la calle le pedía que hablara, cuando la gente empoderada le pedía que quería que fuera su voz. No como las televisiones, no como esas productoras de las que son dueños cuatro manos, aquellos que de la crisis han hecho negocio y que necesitan tener de nuevo a títeres en los gobiernos para que puedan seguir siendo ellos los amos. Ese es el mismo proceso. Así que, compañeras y compañeros, tenemos que salir a la calle a decir eso, tenemos que hacer campaña en todas partes, en nuestros ámbitos familiares, en nuestros ámbitos de trabajo, decir a través del boca a boca que no hay un voto útil, que el único voto útil es el voto fértil, aquel que no vota para el 20D, sino para todo un futuro en el que efectivamente lucharemos como lo hemos hecho siempre por la unidad popular, en el que lucharemos por la confluencia como hacemos en Ahora Madrid en este ayuntamiento, o como hemos querido hacer con Unidad Popular y sin embargo han sido otros los que no han querido ir con nosotros, por cuestiones tacticistas, por cuestiones estratégicas, pero da igual, aquí no somos sectarios, a mí no me importa que en este proceso no hayamos podido ir juntos. El 21D quiero ir conjuntamente con todos aquellos que defiendan el mismo programa, para cambiar este país, para transformarlo de abajo a arriba. Mi único enemigo es el capital, que no os engañen. Y para eso necesitamos a gente en las instituciones como Alberto, como Carlos, pero fundamentalmente también como Alberto Arregui. Y ahora le presentarán, yo no soy quien le presenta, pero creo que es fundamental que alguien que para mí ha sido un mentor en la política, una persona que a mí me ha inspirado para mantenerme en mis principios y valores, para no olvidar nunca dónde estaba el objetivo, para que lo urgente no me dejara olvidarme de lo importante, siempre han estado los escritos, las palabras y los discursos en latín de Alberto Arregui. Así que, ¿quién mejor que tener un senador que no se cree el Senado y se cree la revolución? Alberto. ¡Salud y república! Siempre una explotación laboral por parte del concejal es duro, pero escucharte de viva voz es un placer. Y la verdad que, bueno, pues me han propuesto presentar a mi gran compañero Alberto Arregui y es difícil también, después de tus últimas palabras, qué más puedo añadir. Así que bueno, algo intentaré, aunque no sé latín, y siempre me hubiera encantado introducir algo en latín para presentar a Alberto, ¿no? Bueno, pues Alberto Arregui es nuestro candidato al Senado por Unidad Popular y Izquierda Unida. Como sabéis, es vecino del distrito de Vicálvaro desde hace 24 años. Le habréis podido ver colaborando en la Asociación de Vecinos, colaborando más concretamente también la asesoría jurídica a los vecinos del barrio. Algunos incluso habréis podido disfrutar de sus paellas en las casetas, en las fiestas del barrio, y eso ya es un grupo de privilegiados, no de clase, pero de privilegiados. Alberto Arregui es parte de esa tradición que recogemos de lo mejor de nuestra mochila, porque lleva muchísimos años luchando en política, pero sigue luchando cada día para construir cada día el futuro.
Arregui se incorporó a la lucha política en el 72, cuando algunos estamos ahí a ver si nacíamos, no nacíamos, en fin. Y en el 77 fue expulsado del PSOE por las críticas a todo el acuerdo con la reforma de la dictadura franquista, ¿no? Es miembro, nuestro vecino vitalvareño, es miembro de la Presidencia Federal de Izquierda Unida, donde, como siempre, como decía la compañera Esther, siempre ha sido una voz contundente defendiendo la transformación socialista de la sociedad como la auténtica manera de conseguir el cambio. Y ha sido una voz constante, contundente y permanente de que el cambio, de forma realista, si queremos ser realistas, solo puede venir por una transformación socialista de la sociedad. Y se presenta con el convencimiento de que la lucha institucional debe de ser parte de esa lucha, que es el resumen de lo que creemos los marxistas también, que pone en cuestión si la riqueza de la sociedad está al servicio de una clase privilegiada o al servicio de la mayoría de la sociedad. Él mismo define el Senado como una cámara que fue concebida para frenar aquellas posibles mejoras democráticas que se le pudieran escapar al Congreso y que realmente esta segunda cámara debe de cambiar su papel y ser un camino para ser una caja de resonancia de las reivindicaciones sociales y democráticas de los distintos pueblos que componen el Estado español. Para mí es un auténtico orgullo, un privilegio dejaros con Alberto Arregui, que es nuestro vecino, nuestro compañero de asamblea, nuestro compañero de tantas luchas, y un placer, Alberto. Muchas gracias, Laura, muchas gracias, Esther, y muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. ¿Se oye bien así? Sí, es que no sé si está esto... Yo de técnico mal, esto muy bien. Bueno, me vais a permitir que dilucide en público una diferencia gastronómica con Esther. No es un segundo plato, es un menú completo, incluida botella de vino del Priorato. Que debe una cena. En fin, yo creo que uno de los aspectos que más me gusta de esta candidatura, de este proyecto, se oye poco. Es que... No ha sido algo. Es el sistema. Probablemente el gobierno del PP. En fin, digo que una de las cosas que más me gusta de esta candidatura, que más ilusión me hace, es ser conscientes de que somos parte de una corriente histórica, que no acabamos de aparecer, que no inventamos nada nuevo, pero que sí mantenemos unos principios y una lucha que se debe renovar cada día, pero que, como han dicho otros compañeros, viene de muy lejos. Yo creo que se puede decir que somos la memoria viva de la lucha de nuestro pueblo, de la lucha de la clase trabajadora. Hay un pensador que todos dicen que es norteamericano, aunque el pobre era español, le llaman George en vez de Jorge Santayana, que decía que aquellos que no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo. Y estos días he pensado mucho en esa idea, porque yo sí me acuerdo. Me acuerdo de la dictadura, de lo que viví de la dictadura, me acuerdo de la transición. ¿Y sabéis de qué me acuerdo mucho? De un triunfo que nos hizo mucha ilusión, de un partido que ganó las elecciones con el 48%, el 28 de octubre del 82. Es que este es un problema que empezamos a tener la gente que tenemos unos años, ¿no? Mucha más capacidad para acordarnos nítidamente del pasado, y hay que repasar lo que acaba de suceder. Pero es que la historia es como la vida humana, hay un paralelo tremendo, porque yo creo que en política pasa lo mismo. Los que acaban de nacer piensan que el pasado no existía, que la política empieza el día que ellos han abierto los ojos. Es esto lo que les pasa a los niños, ¿no? Justamente lo contrario que a los mayores, que no tienen pasado, no pueden tener memoria remota. Solo se acuerdan como mucho de lo que están haciendo en ese momento, solo el presente, ¿no? Para los niños pequeños. Nosotros no somos un niño pequeño, ni tampoco somos un anciano senil. Nosotros somos ese movimiento vivo que se transforma y que vive el pasado, el presente y que lucha por transformar el futuro. No somos algo
que no debamos a las conquistas que hemos tenido antes. Conquistas y también ataduras, porque del pasado no solo vienen cosas buenas. El otro día aquí en nuestro distrito tuvimos el privilegio de ser visitados por un viejo amigo, Felipe González. Entre los compañeros bromeábamos que el mitin se hacía en el polideportivo porque como hay piscina podía aparcar el yate. Era una buena opción, ¿no?, para la situación. Y claro, probablemente Felipe vendría a explicar algo que está defendiendo últimamente en la prensa, que es lo que defiende quien le paga. El mayor millonario del mundo, Carlos Slim. Y ya sabéis lo que dice el refrán: el que paga al flautista decide la melodía. Y la melodía que toca Felipe es la defensa del capital. Y este hombre defiende la jubilación a los 75 años. Sí, sí, la defiende Carlos Slim y la defiende Felipe. Pero claro, es que yo estoy seguro que si traigo a esta sala el contrato de Felipe González, que gana $2 millones al año, aceptamos todos. La jubilación a los 75, ¿qué coño? A los 100. Es que eso es lo que están haciendo ellos. Vivimos sin duda en un país peculiar, digamos, ¿no? Por no decir estrambótico. Yo el otro día pensaba que esto solo pasa aquí, o sea, que bueno, que es un ejemplo de surrealismo, no mágico, por cierto, de surrealismo patético, cuando vi que una condesa, a la que ya se ha hecho mención, supongo que sabéis de quién hablamos, ¿no? Si alguien no sabe aún de quién, en sus ratos libres atropella motoristas. Igual esa pista ya os sitúa, ¿no?, de quién estamos hablando. Pues esa señora condesa dijo el otro día que la dictadura franquista no fue impuesta por la fuerza. Y esa señora sigue libre. Claro, igual que los que han robado siguen libres, ¿eh? Los que roban muchos. Si robas unas manzanas, probablemente irás a la cárcel. Pero si robas muchas, ya sabéis lo que se suele decir, ¿no? Si matas a una persona, eres un criminal. Si matas a varios miles, un héroe de guerra. Y ese es el mundo en el que vivimos. El mundo en que los héroes de la economía son los que roban miles de millones de euros. Y los pobres que reivindican algo son indignos. Montan la de Dios porque un compañero entra en el supermercado a sacar un carro de comida para la gente que no tiene que comer. Pero sin embargo, los que roban la comida de la boca a esa gente son nuestros presidentes de las empresas, de la banca y del gobierno. Una sociedad que sigue apoyando la barbarie, la guerra, el militarismo, la OTAN, porque todo eso va unido. No podemos olvidarnos que se apoya un militarismo que tiene sus raíces en el franquismo, porque estamos respetando las bases del imperialismo yanqui en nuestro suelo, en base a los tratados establecidos por el dictador, igual que tenemos la monarquía establecida por el dictador. No olvidemos que la herencia del pasado nos está costando muy cara, que el régimen del 78, al fin y al cabo, fue la aceptación de la supervivencia de partes esenciales del franquismo, de impedir un modelo federal, que ahora lo estamos pagando, de mantener la monarquía y de mantener el aparato del Estado, con una constitución que nacía viciada, pero que ahora, como ha dicho Esther, la opción no es entre dictadura y democracia, que es como lo interpretó mucha gente para que nos colaran todo lo que venía con esa constitución. Y una constitución, sobre todo, un sistema que ha sido puesto al descubierto por la crisis económica también. Porque ¿qué ha revelado esta crisis económica? Que no tenemos derecho a los derechos que se supone que defiende la Constitución. La Constitución consagra el derecho a la propiedad privada. Par 10, ese lo respetan, ¿eh? Pero ¿y el derecho al trabajo? ¿Y el derecho a la vivienda? ¿Y el derecho a una sanidad? ¿Y el derecho a una educación pública gratuita, digna, laica?
esos derechos no son exigibles. ¿A dónde vamos? ¿Qué pretendemos? ¿Qué osadía por parte del pueblo querer reivindicar sus derechos frente a la gente que nos oprime? Eso es algo que tenemos que tener muy presente, que se está terminando con un espejismo, no solo por la crisis, fundamentalmente, como se ha destacado aquí, especialmente Esther, por el conflicto social. Ha hecho más por transformar la conciencia de nuestra sociedad, la plataforma de afectados por las hipotecas, que todos los libros, artículos y discursos de todos los políticos juntos. No podemos aceptar que los telepredicadores asuman que son ellos quienes han transformado el país. El país lo habéis transformado vosotros y vosotras en cada movilización. Y solo lo cambiaremos si sigue esa movilización, porque esa es la clave. Todo el elemento, todo el núcleo, la médula de la situación está en poder volver a levantar un frente común de movilización. Y eso es lo que tenemos que conseguir a partir del 20, pero para eso hay que tener fuerza, hay que tener altavoz. Cuanto más altavoz tengamos, más capaces seremos de hacer eso, porque vivimos en una sociedad que ha ido siendo amordazada. Pero ojo, igual que la corrupción no empieza con las puertas giratorias, la represión no empieza con la ley mordaza. Algunos peinamos canas, pocas, y eso tiene muchos inconvenientes, pero tiene alguna ventaja. Una de las ventajas es acordarnos del pasado. Ha habido otra ley de seguridad ciudadana, qué curioso, ¿verdad? El mismo nombre, ¿eh? Exactamente el mismo nombre. Esto es como lo quienes hayáis leído, los de mi generación, por lo menos, Orwell, ¿no? 1984, se le pone el nombre contrario, ¿no? El Ministerio de la Paz es el de la guerra, el de la verdad es el que manipula la información, y el de la seguridad ciudadana es para jodernos. Es el de la seguridad de los poderosos. Esa es la ley. Y la hizo un señor que se llama Corcuera, y la ley le pusimos de sobrenombre la ley de la patada en la puerta. Eso nos da un indicio de lo democrática que considerábamos esa ley. Es decir, el recorte de libertades viene de... Ahora lo que han dado es un paso cualitativo. ¿Por qué? Pues para poder mantener sus privilegios económicos. Eso era fundamental. Acaba de salir un informe de 3 organizaciones bolcheviques, ¿no? Intermonos FAM, Greenpeace y Amnistía Internacional. Pues, según Rajoy probablemente son ETA, pero todos sabemos lo que son esas organizaciones. Pues ¿sabéis cómo empieza una parte esencial de su informe? Y digo literalmente, no lo digo yo. El informe dice: bajo esta Constitución la desigualdad crece y ya somos el segundo país más desigual de Europa. Entonces Montoro grita: no os preocupéis, el año que viene los primeros. Eso no viene en el informe, ¿eh? Por si acaso lo citáis. Pero lo primero sí, con 760.000 personas sin ningún tipo de ingreso. Un país en el que desde 2008 se han abierto 600.000 procesos de ejecución hipotecaria para desahucios. Un país en el que se han perdido 3,5 millones de puestos de trabajo desde el 2008, en el que el gobierno del PP ha reducido el presupuesto para medio ambiente, que es uno de los derechos amparados por la Constitución, en un 56%. Un país en el que los brotes verdes deben salir en el jardín privado de los dirigentes del PP, porque desde luego en nuestras calles no salen. No hay más que asomarse a la calle para ver que no hay. Un país donde el otro día teníamos un debate donde participaban todos los partidos políticos y escuchando también lo que dicen en la tele, pero es que allí fue en directo y se lo pude decir a la cara, porque todos dicen: tú lo haces peor que yo, tú lo has hecho más bien, vale, pero tú lo harías peor, o lo hiciste peor, y tú corrupto, sí, tú más, tú tienes 25 encausados, tú 32. Y esa es toda la discusión, y les dije que me alegraba mucho que un marxista convencido como yo estaba emocionado de ver que todos ellos eran marxistas también. Me miraron con una cara que no es descriptible y dije: sí, lo que pasa es que de otro marxista que también admiro mucho, Groucho. No de Carlos.
ni siquiera de concejal de Hacienda. Porque Groucho Marx decía a menudo, partiendo de la nada, hemos alcanzado las más altas cotas de la miseria. Y efectivamente eso es lo que puede definir la política del PP, de Ciudadanos y con mucho dolor también de los dirigentes del PSOE durante este periodo pasado. Y otros ya parece que quieren renunciar a tener que renunciar después, renunciando antes, ¿no? A temas como la OTAN, la nacionalización de las eléctricas, las bases americanas, etcétera, etcétera. Porque en este momento somos la única fuerza política que está planteando eso. Porque nosotros sabemos, reconocemos el fenómeno que se está dando ahora, y es que la Constitución del 78 se construyó sobre las ruinas del franquismo. Y no queremos darle una mano de pintura. No queremos darle a un edificio que se derrumba una mano de purpurina para que brille y oculte la podredumbre que hay en sus cimientos. Que esa es la realidad. Porque se aceptó, se hiciera bien o mal, esa es otra discusión, pero evidentemente se aceptó unos cimientos corroídos, plagados de carcoma y de gusanos, plagados de corrupción, de crímenes, de cadáveres en las cunetas, de gente que se había hecho rica a base de robar, amparados por la dictadura, de policías que nos habían torturado, de un ejército sometido al franquismo que había eliminado no solo al bando republicano, sino a los militares demócratas. ¿Cómo no va a salir eso a la superficie? Lo raro es que no nos ahoguen esos gusanos. ¿Cómo vamos a extrañarnos de que la corrupción sea un mal endémico? Es que no os habéis parado a pensar por qué de repente parece una epidemia, no un virus. Ahora todos se tocan y se corrompen, ¿no? No, es que el sistema está corrupto. El sistema está construido sobre unas bases que tenemos que cambiar de arriba abajo. Y tenemos que hacer que la democracia entre en todos los terrenos. Porque claro, aquí todo el mundo es muy demócrata, pero cuando les hablas de democracia en la economía, madre mía, entonces estás tocando a la secta religiosa más ultra que existe en el mundo, los más fanáticos, los más talibanes, los del dios dinero, los que sacrifican en ese altar a toda la clase trabajadora si hace falta para forrarse ellos. Esa es la situación. Nosotros queremos la democracia en la economía y el primer paso es nacionalización de las empresas clave, porque solo así se puede poner la economía en la sociedad. Renunciar a eso no es que sea renunciar a un proyecto de construcción de una sociedad socialista, es que simplemente renunciar a la democracia, renunciar a que la economía se ponga al servicio de la mayoría de la sociedad. Ellos nos están diciendo todo el día que hagamos sacrificios, que nos sacrifiquemos. ¿Pero qué sacrificios hacen ellos? Claro, igual han tenido que despedir aparte del servicio, ¿no? O no comprarse un Porsche, que era lo que pensaban, y era muy bueno. No sé si visteis una entrevista que hicieron en el Wyoming y compañía, ¿no? Barrios ricos y barrios pobres, y preguntando los sacrificios que habían hecho. Sí, pues no hemos ido a Estados Unidos, en fin, esos grandes sacrificios, ¿no? Que deben dar mucho dolor a la clase dominante. Pero mientras, Elena lo ha comentado, ¿no? El caso escandaloso de Ignacio Sánchez Galán. Pero es que, fijaros el dato que ha dado ella, ¿no? Un tipo que gana 44.000 euros al día. O sea, es que es alucinante. Yo el otro día me molesté en hacer las cuentas, así, grosso modo, ¿no? A voleo. Sabéis que en este momento, da igual eso, el 47% de los asalariados en nuestro país, es decir, 8 millones de personas, ganan menos de 972,9 euros al mes. Eso quiere decir que ganan 43 euros al día. Eso quiere decir que este fulano gana lo mismo que 1.356 de esos trabajadores y trabajadoras. Poner la balanza, si es solo eso, es justicia de lo más sencilla. Poner en un platillo de la balanza a este energúmeno y a 1.356 de los nuestros. Yo no tengo ninguna duda.
porque son auténticos vampiros que sacan la sangre de nuestra clase. Y la única manera de resolverlo es expropiando la riqueza que han acumulado ilícitamente. Porque si alguien es así de millonario, no me digáis nadie que lo ha ganado honradamente, porque no me lo creo. Y por eso estas elecciones son una oportunidad. Este proceso es una oportunidad, sería mejor decir que las elecciones. No de hacer una nueva transición, sino, como ha dicho Esther, hacer una ruptura. No queremos volver a lavarle la cara a nadie, a pasar la fregona y ya está. Lo que necesitamos es romper, porque nuestros males no son una catástrofe natural. No está derivado del cambio climático, aunque no sé qué opinará el primo de Rajoy, que igual les ha asesorado en la cumbre de París, ¿no?, a juzgar por los resultados sobre el cambio climático, ¿no?, que ha tomado la cumbre de París. Probablemente el primo de Rajoy y algunos otros de los mariachis del PP y de la derecha europea, sino que es un proceso en el que tenemos la oportunidad de hacer un cambio en la sociedad, de hacer un cambio de esas políticas, porque no podemos esperar nada de ellos, absolutamente nada. Hace unos días salió una declaración del Círculo de Empresarios que me llamó muchísimo la atención, porque empezaba diciendo, la noticia decía, a ver si la encuentro, si decía, los empresarios piden educar. Y dije, anda, pues si va a tener razón Podemos. Y me puse a leer la noticia con detenimiento, ¿no? Y ya me asusté y dije, voy a dejar Izquierda Unida, al llegar al segundo párrafo, donde decía, el Círculo de Empresarios pide más pedagogía. Y digo, bueno, todas mis teorías sobre la lucha de clases se van a hacer puñetas. Hasta que leí para qué pedían pedagogía, y lo decían muy clarito. La sociedad recibe permanentemente el mensaje erróneo de que las pensiones están garantizadas. Tenemos que empezar a explicar que no lo están. Digo, pues esto sí que es pedagogía. Pero esto debería enterarse todo el mundo, y no que esté solo en las noticias especializadas de economía. Y por si a alguien le quedaba alguna duda, Juan Rosell, el presidente de la COE, también el mismo club, ¿no?, explicó el otro día que hay 11 millones de trabajadores indefinidos que tienen muchos derechos. Y añadió, luego hay muchos eventuales que no tienen ninguno. Y dices, Dios mío, ahora este hombre va a proponer darles derechos a los eventuales. ¡No! ¡Quitárselo a los fijos! Eso es lo que proponía. Con una frase muy rimbombante, hay que caminar hacia su equiparación. O sea, si nos dejamos, yo cada vez que dicen vamos todos en el mismo barco, veo los cómics de Asterix, ¿no? Ellos arriba en la cubierta y nosotros abajo remando en galera. Porque hemos hecho el contrato para llevarles en el mismo barco hasta el final. Por eso, frente a estas políticas no hay otra opción que la movilización, que la lucha, y además lo hemos demostrado. O sea, ya es un hecho constatable, hemos hecho esas movilizaciones, hemos levantado esa lucha, hemos levantado un movimiento que fue muy poderoso, que tuvo, desde mi punto de vista, su punto álgido en las marchas de la dignidad de 2014, donde realmente el gobierno, como ha dicho Elena, como ha mencionado Esther, estaba temblando de miedo ante lo que se le venía encima, porque ahí, en esa lucha contra los desahucios, contra la privatización de la sanidad, frente a la ley del aborto, ahí es donde realmente no solo se consiguen las conquistas, sino se transforma la conciencia de la sociedad. ¿Por qué? Porque somos fuertes, porque la fuerza está en nuestras manos. Hace 2 días fue el aniversario de la huelga general del 14D del 88. Este país lo construimos nosotros, lo movemos nosotros y lo paralizamos nosotros. Pero si nos ponemos de acuerdo. La unidad no es lo único, pero es imprescindible para conseguir dar un paso cualitativo. Y nadie en su sano juicio podrá acusarnos a nosotros, a nosotras, de no haberlo puesto todo para conseguir esa unidad. Al contrario, a veces hemos recibido críticas dentro de nuestras propias filas de no habernos lanzado antes a la lucha
para conquistar el mejor resultado electoral, dejando esos debates interminables, esos intentos, esas conversaciones de sofá, como dio a conocer la prensa, para intentar la unidad por todos los medios. Pero el 20 de diciembre, como ha dicho Carlos, no se acaba, empieza. Empieza un proceso también, porque cada movimiento en la sociedad da pie a un nuevo proceso y ese es el que vamos a vivir. Y necesitamos volver a tener esa marea del pueblo trabajador. Necesitamos que la experiencia que se hizo con Ahora Madrid, en la que, como ha dicho Carlos, tiene sus pros y sus contras, pero el balance es tan positivo que simplemente si hubiéramos hecho lo mismo el día 20 no habría gobierno de derecha. Y eso estaría garantizado. Y eso lo tenemos claro. Pero como el mundo no se acaba, tendremos que aprender todos los que hemos cometido errores, porque todos hemos cometido errores, tendremos que ser capaces de tener la fuerza y la orientación para resolverlo y conseguir la unidad, pero no conseguir la unidad para nada, no conseguir ganar para ganar, no conseguir el 48% del peso en el 82 para después entrar a la OTAN y hacer la política de la derecha, la reconversión industrial y todo lo demás, y la ley de la patada de la puerta. Nosotros no tenemos la mayoría para eso. Y esa mayoría, esa situación, solo la podemos transformar en conjunto. Solo la podemos transformar entre todos y entre todas. Como se ha dicho, y yo quiero reiterarlo, no es una cuestión de votar. Es una cuestión de implicarse. Es una cuestión de darle a la política la dignidad que se merece. La res pública, la cosa pública, aquello que nos pertenece a nosotros, aquello que no podemos dejar en manos de los demás, sino que tenemos que exigir, porque hasta los mejores se pueden corromper si se dejan aislados en las instituciones, porque las instituciones no están hechas para cambiar la sociedad, las instituciones están hechas para frenar el cambio, y ese cambio hay que hacerlo entre todos y todas. No dejarse seducir ni por los salarios, ni por los programas de televisión, ni por las reverencias, ni por los coches oficiales, ni por los escoltas, ni las moquetas. Lo único que nos puede seducir es la voz de nuestro pueblo luchando por su emancipación. Eso es lo que necesitamos oír cada día. Por eso nadie os va a sacar las castañas del fuego. Nos tendremos que quemar todos los dedos, sacando entre todos y todas las castañas del fuego. Porque nos acusan de radicales. Pero voy a decir lo que decía un dirigente irlandés injustamente poco conocido, James Connolly. Al fin y al cabo, nuestra reivindicación es muy modesta. Solo pedimos lo que nos pertenece, el mundo.